Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende Casa 3. Espero que estén tan emocionados como nosotros de comenzar con su sesión de lengua materna español para cuarto grado. Y como siempre, por supuesto, en la compañía del maestro Iván Olmos Estrella. Bienvenido, Iván. Hola, hola, un placer estar con ustedes. Y también le vamos a dar la bienvenida a Raulito. Bienvenido, Raulito. Gracias, María. Feliz otra vez de estar en esta clase. Ay, pero antes me voy a quitar el cubrebocas. Denme un segundito. Adelante. Muy bien. Guárdalo muy bien, Raulito. Eso es importante. Listo. Listo. ¿Qué tal, niñas y niños? Espero se encuentren muy bien. Como recordarán, en las últimas clases hemos estado hablando sobre las notas periodísticas. Hemos visto cuál es su función social, cuál es el tipo de información que comunican y los medios por los que circulan. Vimos cómo podemos obtener la información más relevante de una nota periodística utilizando las preguntas guías como ¿qué pasó?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, entre otras. Y ya identificamos también cuál es la estructura de la nota periodística. ¿Ustedes se acuerdan cuáles elementos la integran? Creo que sí, maestro. Yo me acuerdo. Tienen un encabezado con letras así grandotototas para llamar la atención. Y también tiene el lugar, la fecha en que se publica la noticia. Y también contiene el cuerpo de la nota, que es donde el reportero nos cuenta toditito. Bueno, y nos describe todo lo que pasó. Sí, y para que el lector comprenda mejor el suceso, le agrega imágenes o gráficos. Órale, Raulito, sí que te aprendiste el tema. Sí. Yo nada más agregaría que las notas periodísticas se redactan en tercera persona y en pasado. Y en esta clase, ¿qué vamos a ver, maestro Iván? Bueno, el día de hoy seguiremos hablando sobre la estructura de las notas periodísticas, pero lo que vamos a hacer es reconocer a detalle la estructura de la pirámide invertida, en que se organiza la información de la noticia y con qué finalidad se da ese orden, y así vamos a familiarizarnos con el propósito que cumple. Entonces no se diga más. Veamos en qué consiste este tipo de organización. Pongan mucha atención. Ay, hablando de pirámides, una vez fui con mis papás y con mis abuelitos a Teotihuacán. Y ahí conocí las pirámides del Sol y de la Luna. Y bueno, aunque no nos dejaron subir, yo terminé muy cansado porque es enormisísimo Teotihuacán. Sí estamos hablando de esas pirámides, ¿verdad? No, específicamente, Raulito, no. Sin duda las pirámides de Teotihuacán son impresionantes, pero creo que el maestro se refiere a la forma, al tipo de estructura para recibir noticias, que tiene forma de pirámide, pero al revés, está invertida. ¿Y cómo se acomoda la información en esa pirámide invertida? Porque se escucha un poquito difícil, la verdad. Fíjate que no lo es, Raulito. Al contrario, miren, les explico. Sabemos que el propósito de la nota periodística es informar oportunamente sobre un suceso, ¿cierto? Sí. Entonces, al investigar sobre el hecho, el periodista o la periodista busca responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué del suceso. Sí, eso lo vimos la clase pasada. Bueno. Una vez que tiene esos elementos, el reportero o la reportera redacta su información y lo hace utilizando la pirámide invertida, donde los datos que considera más importantes los presenta al principio del texto y continúa narrando los hechos de un orden de mayor a menor importancia. Por eso al inicio y después del título va la entrada de la noticia, que es un breve resumen del suceso, con la intención de atrapar la atención del lector. Entonces las notas periodísticas no son como los cuentos que guardan lo más emocionante para el nudo y también para el final. Pues no, se trata de tipos de texto distintos, Raulito. La nota periodística es un texto informativo, mientras que el cuento es un texto literario. Además, su propósito también es diferente. La nota periodística tiene el propósito de informar, mientras que el cuento tiene el propósito de entretener. Sí, eso sí me queda claro, maestro. Veo que cada uno de los textos escritos, cumple un propósito y por ello tienen una estructura propia. Y en el caso de la nota periodística, apunten, la estructura es como una pirámide invertida.
A mí todavía no me queda muy claro eso de la pirámide invertida. ¿Me lo podrían explicar otra vez, por favor, maestro? Por supuesto que sí, Raulito, no te preocupes. Niñas y niños, en la página 151 de su libro de texto van a encontrar la pirámide invertida, estructura de la nota informativa, modelo de la forma expositiva. Como vemos, está en contraposición a la pirámide que conocemos normalmente, como a las de Teotihuacán, Raulito. Esta pirámide que vemos está al revés. Arriba, en la base, que es el soporte de la pirámide, va el título. Se trata de una oración breve y precisa que se refiere al contenido de la nota. Enseguida está la entrada, donde se anotan los datos más importantes del suceso. Aquí ya podemos enterarnos de qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Posteriormente sigue el cuerpo de la noticia, donde se continúan describiendo los datos que complementan la idea principal, esa que está en la entrada. Y al final va el complemento. Aquí van aquellos detalles o ideas secundarias. Como pueden darse cuenta, en los dos últimos apartados van los datos en orden decreciente. Esto quiere decir que lo más importante está al principio. No quiere decir que lo último no sea importante, sino que lo primero es lo más relevante de la nota periodística. Creo que ya estoy entendiendo un poquito más. Pero, ¿podemos ver un ejemplo, maestro? Claro que sí, Raulito. Yo sé que tú siempre comprendes mejor los temas con los ejemplos. Sí. Así que vamos a identificar este tipo de estructura en una noticia. Pero, ¿puede ser en una noticia que ya hayamos visto, profe? Por ejemplo, en la del niño que ganó la Olimpiada del Conocimiento Infantil, la que también viene aquí en el libro. Sí, Raulito. Creo que con esa noticia será más sencillo que identifiques la estructura de la pirámide invertida, porque ya la trabajamos y ya la analizamos en la clase pasada. Pero para esto, nos vamos a ayudar de la actividad que viene en la página 152 de su libro. María, ¿nos ayudas a leer la actividad, por favor? Con mucho gusto, profesor. Dice así. Los datos de las notas periodísticas. Lee nuevamente la nota periodística. El alumno ganador asistirá a la convivencia cultural en la Ciudad de México e identifica su estructura. Responde. ¿Cuál es la información principal de la nota? ¿Qué datos se indican en la entrada? ¿Cuáles son los datos que complementan la noticia? Escríbelos en orden de presentación. Gracias, María. Lo primero que se nos pide es que identifiquemos la información principal de la nota. ¿Recuerdan en qué parte de la pirámide invertida está la información más relevante de la noticia? En el título, profe, porque ahí dijimos que tiene que ser breve y especifica el contenido de la nota. Sí, Raulito, aunque me parece que la parte más relevante de la noticia se encuentra en la entrada y ese apartado está enseguida del título. Buena aportación de ambos. Raulito, ¿cuál sería la información principal de esta nota? A ver, la podemos intentar subrayar, ¿verdad? Y sería que el alumno va a asistir a la convivencia cultural en la Ciudad de México. Y ganó un niño potosino en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Ay, que ese niño es Cristian Adrián Hernández Torres, que es alumno de sexto de primaria de la Escuela Justo Sierra de San Luis Potosí. ¿Sí es eso, maestro? Sí, pero ¿cómo quedaría un poco más concreta la respuesta? A ver, yo puedo intentar, maestro, porque según yo, y a partir de lo que acaba de subrayar Raulito, la información principal de la nota sería la siguiente. Pongan atención. Cristian Adrián Hernández Torres, alumno de sexto grado de una primaria de San Luis Potosí, obtuvo el primer lugar nacional de la Olimpiada de Conocimiento Infantil. Muy bien, chicos. Ya tenemos la información relevante de esta nota periodística. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué datos se indican en la entrada? Raulito. ¿En la entrada? La entrada, sí. ¡Ay, la entrada! Acuérdate que la entrada, Raulito, como dice el libro de texto, es donde se presentan de forma resumida los datos del suceso. Generalmente proporciona en el primer párrafo los datos más relevantes de la noticia con la finalidad de atraer la atención del lector.
Sí, entonces la entrada es el primer párrafo de la noticia y es como un resumen. ¿Lo podemos ver de nuevo, maestro? Claro, claro que sí, Raulito. Vamos a verlo. Ah, está fácil, Raulito. Acabamos de mencionar esos datos precisamente. A ver, entonces déjenme ver. En la entrada vamos a encontrar que a Cristian, que es el niño de quien se está hablando, y dice que este hecho sucedió en San Luis Potosí y que el niño ganó la Olimpiada del Conocimiento. Excelente, Raulito. Nos dice qué pasó, dónde y quién. ¿Se dan cuenta, María? ¿Cómo quedaría la respuesta? Pues de acuerdo a cómo aparece la información en la nota, quedaría así. ¿Qué datos se indican en la entrada? Bueno, pues se habla de quién es el personaje principal de nuestra nota y se habla de qué ocurrió y lo que pasó es que ganó el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. ¿Y dónde ocurrió? Pues ocurrió en San Luis Potosí. Son algunas de las preguntas que utilizan los periodistas también para conocer la información sobre un hecho, ¿verdad? Sí. Y las respuestas a esas preguntas, entonces siempre las vamos a encontrar en la entrada de la noticia, ¿verdad, maestro? Efectivamente, Raulito. Ténganlo presente, niñas y niños. También hay que mencionar que para esta noticia solamente se utilizaron 3 preguntas. No siempre va a ser así, en otras será necesario, por ejemplo, saber por qué ocurrió tal o cual suceso. Y por ejemplo, profe, supongamos que el alumno ganador de la Olimpiada no hubiera asistido a la convivencia porque se enfermó del estómago. Y bueno, eso pasa a veces por los nervios. Sí, Raulito. Sí. ¿Qué cosas se te ocurren? Pero sí, puede pasar. No, espere, maestro. A lo que voy es que entonces la noticia tendría que decir la razón por la cual no se presentó, ¿verdad? Pues sí, yo creo que sí sería necesario explicarlo. Y en ese caso ya tendríamos la pregunta de por qué. Y la respuesta sería porque se enfermó de la panza por los nervios. Creo que sí, Raulito, tienes razón. Es un ejemplo un poco raro, la verdad, pero sí, podría ser. Lo bueno es que en este caso no pasó. Maestro Iván, nos falta la tercera y última pregunta, pero me parece que tendremos que analizar varias partes de la noticia. ¿Podemos irla contestando poco a poco? Me parece buena idea, María. Vamos a comenzar revisando el segundo párrafo de la noticia. Atentos y atentas allá en casita, ¿eh? A partir de aquí comienza el cuerpo de la noticia, que son datos que complementan la idea principal. Esta es la última parte de la pirámide inversa, el complemento, que contiene ideas secundarias. Todos estos datos son importantes, pero podemos prescindir de ellos para comprender la nota. Sí, habíamos dicho que sirven para hacer más descriptiva la información. Entonces tenemos que identificar cuáles son los datos que complementan la noticia conforme se van presentando en el texto. Así lo haremos, entonces. María, ¿nos ayudas con la lectura del siguiente párrafo, por favor? Por supuesto, maestro. Dice así. Por segundo año consecutivo, un niño potosino es el más destacado en esta prueba, que integra conocimientos y habilidades en proporción equilibrada, en la que se consideran solo contenidos de los programas de 6º grado de las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y formación cívica y ética. Muchas gracias, María. De nada. Raulito, de este párrafo, ¿qué datos complementan la noticia? Bueno, aquí hay más información sobre lo que es la prueba de Olimpiada del Conocimiento Infantil. Hasta dice las materias sobre las cuales es la prueba. ¿Y cómo quedaría la respuesta? Quedaría así. Si me equivoco, me corriges, Raulito, y también usted, profesor. Sí. ¿Cuáles son los datos que complementan la noticia? Escríbalos en orden de presentación. El párrafo leído nos explica en qué consiste la prueba de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Dice que contempla contenidos de los programas de 6º de las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y formación cívica y ética. Muy bien, María. Este párrafo corresponde al cuerpo de la noticia y habla sobre la prueba en la que el alumno ganó. ¿Ves, Raulito? La estructura de la pirámide invertida no es tan complicada como lo creías. Sí, maestro. Pero ¿y cuáles son los otros datos?
Eso lo vamos a averiguar leyendo el siguiente párrafo. María, ¿nos ayudas, por favor? Por supuesto, dice, pongan atención. El alumno ganador asistirá a la convivencia cultural que se realizará en la Ciudad de México. Ahí hablará frente al presidente de la República y los 1000 alumnos más destacados en la Olimpiada del Conocimiento de todo el país. También asistirán los otros 29 alumnos ganadores de la etapa estatal. ¿Qué nos dice este párrafo? Pues que el alumno va a ir a una convivencia con el presidente y los otros niños que ganaron la etapa estatal. ¿Y cómo quedaría la respuesta, María? Pues quedaría así, pongan atención. El alumno ganador de esta prueba asistirá a una convivencia con el presidente de la República y con otros niños ganadores de la etapa estatal a la Ciudad de México. Muy bien. Raulito, ¿a qué parte de la pirámide invertida corresponde la información de este párrafo? Pues todavía es parte del cuerpo de la noticia, ¿no, maestro? Ay, Raulito, muy bien. Felicidades, tienes toda la razón. Forma parte del cuerpo. María, ¿nos apoyas con el siguiente párrafo? Claro, maestro. Se me hace que lo que sigue ya forma parte del complemento, pero vamos a ver con más claridad. Dice así. El secretario de Educación del Estado hizo un reconocimiento en nombre del gobernador y de la comunidad educativa al trabajo que realizan los docentes y los alumnos, así como a los padres de familia. Gracias, María. Ahora, ¿cuáles datos nos aporta este párrafo? Que las autoridades educativas y gubernamentales hicieron un reconocimiento a los docentes, alumnos y a los... Y a los papás y a las mamás de todos los alumnos que ganaron. Bueno, y yo me imagino que también a los que no ganaron, para que le echen más ganas para la próxima, ¿no creen? Raulito, tú siempre con tus ocurrencias. Ahora, mejor dinos qué anotamos en la respuesta. La respuesta sería: las autoridades educativas y gubernamentales reconocieron el trabajo de docentes, alumnos y padres de familia. Excelente, Raulito. ¿Qué les parece, niñas y niños allá en casa? ¿Notaron a qué parte de la pirámide invertida corresponde este último párrafo? ¿Tú lo notaste, Raulito? Sí, porque como dijo María, es el complemento, ¿no? Sí, Raulito, esto ya es el complemento. Son datos importantes, pero no son sustanciales. Lo importante es lo que vimos primero. Estos datos ya son secundarios. Para continuar reconociendo la estructura de la pirámide invertida, revisa el ejemplo que viene en la página 154 del libro de texto. Como verán, se trata de una noticia, pero esta noticia está colocada dentro de la forma de la pirámide invertida. De esta manera, nos será posible apreciar con mayor detalle la estructura del texto. ¿Les parece si la leemos? ¿Quién quiere empezar? Mucha atención allá en casa. Yo comienzo, profe. Dice, título: el transbordador espacial Endeavour inicia su vuelo final hacia un museo. El transbordador será transferido a California Center, donde permanecerá en exhibición hasta el 30 de octubre. Gracias, Raulito. En esta parte se nos dice el contenido de la nota y ya vemos que trata sobre una nave espacial que será llevada a un museo para su exhibición. ¿Continúas, María? Sí, maestro. Entrada, que son los datos más importantes de la noticia. El transbordador espacial Endeavour partió este miércoles en su viaje final, atravesando Estados Unidos de este a oeste, de Florida a California, transportado sobre el fuselaje de un Boeing 747. El despegue se realizó sin inconvenientes, unos pocos minutos después del horario de salida previsto. El traslado del transbordador había sido pospuesto ya 2 veces debido a malas condiciones del tiempo. El Endeavour, que voló más de 185 millones de kilómetros en sus 2 décadas de servicio, completó su misión final el año pasado. Muchas gracias, María. Y efectivamente, este es el primer párrafo y es la entrada. Ahí tenemos los datos más importantes. Ahora, yo voy a leer la parte que corresponde al cuerpo de la noticia, en donde vamos a encontrar datos que complementan la idea principal. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
El 747, que va a llevar al Endeavour adosado a su fuselaje, realizará varios sobrevuelos antes de emprender su rumbo final hacia el oeste. El avión tiene previsto sobrevolar el Stennis Space Center en Mississippi y una fábrica en Luisiana, donde se construyeron varias piezas del transbordador. En su agenda de vuelo, tiene previsto pasar la noche en el Johnson Space Center en Houston, antes de dirigirse hacia California en la mañana del jueves. El jet y el transbordador realizarán un sobrevuelo sobre California el viernes antes de aterrizar en Los Ángeles. Tras pasar algunas semanas en un hangar del United Airlines en Los Ángeles, el transbordador será transferido al California Space Center, donde permanecerá en exhibición hasta el 30 de octubre. Si se dan cuenta, estos datos nos hablan sobre todo lo que va a pasar con el transbordador durante su recorrido, pero ya no forman parte de lo sustancial, que es que va hacia el museo. María, ¿nos ayudas con la última parte? Por supuesto, maestro. Esto ya es el complemento, son los datos secundarios. Pongan atención. Después de que la Agencia Espacial Estadounidense NASA pusiera fin a las 3 décadas del programa de transbordadores el año pasado, varias grandes ciudades estadounidenses se disputaron el derecho de albergar algunas de esas aeronaves espaciales. El Enterprise, un prototipo que nunca viajó al espacio, se encuentra en exhibición permanente en la cubierta de vuelo del portaaviones Intrepid en Nueva York. El Kennedy Space Center conservará el Atlantis y el Discovery está en exhibición en un museo en las afueras de Washington. Otros 2 transbordadores resultaron destruidos durante sus misiones. El Challenger se desintegró al reingresar a la Tierra en 2003. Ambos siniestros cobraron la vida de todos sus tripulantes. Ay, no, qué feo. No, yo no sabía eso. Pobrecitos astronautas. Ay, creo que voy a tener que pensar bien si voy a ser astronauta. Sí, Raulito, es una profesión que tiene varios peligros. Así es, compañeros. Fueron hechos muy trágicos. Maestro, esta parte ya no habla de la nave que va a ir al museo. Nos estaba hablando de otras naves. Exacto, Raulito. Por eso se trata de complementos, de datos secundarios. Así es. Como se dieron cuenta, la estructura de la pirámide invertida va de lo más importante a lo menos importante. Y así concluimos la clase del día de hoy, en la que reconocimos la estructura de la pirámide invertida, en que se organiza la información de la nota periodística. Identificamos que en una nota periodística la información más relevante se escribe al principio, en la entrada. Y esta información se encuentra en el primer párrafo. Ahí vamos a encontrar la información para responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Enseguida se encuentra el cuerpo de la noticia, en donde vamos a encontrar datos del suceso que complementan la idea principal o la entrada. Y al final se localiza el complemento con datos secundarios. Niñas y niños, recuerden que este tipo de organización tiene como propósito atraer y mantener la atención del lector. Ustedes lean, vean y escuchen noticias de su interés y traten de identificar la estructura de la pirámide invertida en su organización. Gracias. De esta manera hemos concluido la clase del día de hoy. Muchas gracias, maestro Iván, por esta clase tan entretenida. Sí. Y muchas gracias también a ti, Raulito. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La pirámide invertida para exponer noticias de lengua materna español de 4º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, inglés. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto.
Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extiendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos para descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a hablar el compás de una forma que sentamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No vayas a ser astronauta, Ralito, para que no te desintegres. No. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.